Buenas tardes, vamos a hablar sobre el estatus epiléptico desde la sede San Carlos. El día de hoy estamos, mi persona, Marilyn Cortés y la doctora Lady Vázquez, mucho gusto. Para iniciar con la definición del estatus epiléptico, vamos a utilizar la dada por la Liga Internacional contra la Epilepsia, que nos habla de 3 características importantes. Primero que todo, una convulsión que dure 5 minutos o más. También puede ser 2 o más crisis convulsivas sin recuperación del estado de alerta en un periodo de 30 minutos. Y también se habla de una crisis epiléptica generalizada. Con respecto a la epidemiología y la etiología en la población pediátrica, vamos a ver que el estatus epiléptico infantil es de aproximadamente 17 y 23 episodios por cada 100.000 por año. Y la etiología más frecuente sería el estatus epiléptico febril. En la población adulta vamos a ver una incidencia anual que va desde el 6.2 al 41 por cada 100.000. Y el pronóstico en cuanto a la mortalidad global va desde el 8 al 65%. Si bien es cierto, estos datos no se ven tan representativos, es muy importante saber cómo identificar un estatus epiléptico, ya que es una urgencia que se debe actuar de manera rápida. Y por eso tenemos que identificarla y tener como los datos específicos también para los diagnósticos diferenciales. Para hablar un poquito de la fisiopatología, saber que el estatus epiléptico es una condición básicamente que resulta de el fallo para los mecanismos inhibitorios versus los mecanismos excitatorios. Entonces aquí se hablan de 2 neurotransmisores que son los que predominan en el estatus, que sería el NMDA como el neurotransmisor excitatorio por excelencia y el GABA como el neurotransmisor inhibitorio. Entonces lo que va a haber es una falla en lo que es el neurotransmisor inhibitorio, en este caso el GABA, para mantener un equilibrio con su NMDA, ¿verdad? Para evitar que ya sea que se prolongue o que se dé el estatus epiléptico. Entonces, básicamente es un desequilibrio entre estos dos neurotransmisores. En cuanto a la parte de los hallazgos o las respuestas fisiológicas, ¿verdad? Lo que nosotros podemos esperar en un estatus epiléptico, o sea, las cosas que realmente deberían no alarmarnos, ¿verdad? Que son esperables. Se habla sobre la parte durante el estatus un estímulo o un aumento de las catecolaminas por estimulación de las glándulas suprarrenales. Entonces vamos a encontrar taquicardia, podemos encontrar hipertensión, arritmias cardíacas, hiperglicemias. De hecho, en la parte de hipertensión hablan que está bien documentado que la parte de la presión arterial sistólica puede aumentar sobre su basal 82 milímetros de mercurio y la diastólica hasta 42 milímetros de mercurio. Entonces, esta parte es importante, porque sí, o sea, bien es cierto que se pueden elevar, también no pensar que como es algo que podría estar involucrado, dejar de pensar en cuanto a diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Un paciente que llega hipertenso en un estatus y que nos parece que el examen físico podría estar focalizado, lateralizado, pues ir pensando desde ese momento en sus respectivos diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Un evento hemorrágico, por ejemplo. Entonces, saber que puede haber aumentos de presiones arteriales, pero que estén dentro de lo esperable, de la respuesta fisiológica. También la temperatura corporal, decía que hay estudios que han documentado hasta elevaciones de presión arterial en hasta 42 grados centígrados, ¿verdad? Saber que esto se da por un aumento de la actividad muscular y el impulso simpático central, y esto puede generar la hipertermia. Igual acá, ¿verdad? La historia clínica, que si el familiar nos dice a nosotros que previo el paciente que tenemos en nuestra sala de shock estaba con cefalea o estaba con fiebre, algún deterioro cognitivo, no sé, o algún delirio, también desde ese momento ir pensando en probables diagnósticos diferenciales y no decir, no, este momento, los 39 o los 40 grados que tiene el paciente es pura respuesta fisiológica por estímulo de catecolaminas.
En cuanto a la acidosis también, la acidosis puede tener dos componentes, que es el componente respiratorio y el metabólico. Generalmente la acidosis se resuelve cuando se resuelve la parte del estatus epiléptico, ¿verdad? Pero también hay que estudiarla. Si al terminar el estatus el paciente continúa ácido. Y la leucocitosis, lo que decían es que a nivel de hemograma y de líquido cefalorraquídeo se ha determinado que pueden aumentar, lo que sí no pueden haber son bandas en el hemograma. Entonces, en el hemograma hablaban de que puede haber una leucocitosis desde 12.000 hasta 28.000 leucos, y en el líquido cefalorraquídeo podrían haber hasta 30 leucos por campo en un estudio que se hizo que se sometieron 65 pacientes, decía que hasta 4 pacientes habían tenido 30 células o leucos en el líquido cefalorraquídeo, pero igual, como les dije, todo esto va dirigido con la clínica y la historia que ya nos brindaron de previo, o algún compañero o colega ya nos está historiando los familiares, porque igual no se puede dejar de lado estos hallazgos. En cuanto a exámenes y pruebas complementarias, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene la parte fundamental, la historia clínica, ¿verdad? Antecedentes personales del paciente, si era conocido de previo epiléptico, antecedentes heredofamiliares, antecedentes de trauma, los medicamentos que usa, y la clínica, ¿verdad? Cuántos días tiene el paciente de estar mal, o si el día de hoy fue que inició de repente con la convulsión, ¿verdad? Se asoció cefalea, si ha estado con fiebre, todo esto para ir inclinando, porque no se trata de mandar exámenes por mandar, ¿verdad? Para ver qué encontramos, sino ir dirigiendo nuestra clínica. Entonces, hemograma, pruebas de función renal, los electrolitos, ¿verdad? Importante lo que es el sodio, ¿verdad? Y el calcio, que están muy involucrados en lo que son estatus epilépticos. Hemogramas, para cultivar un paciente, ¿verdad? Si el paciente llega febril o hay historia de fiebre de previo, tóxicos sin orina, muy importante, ¿verdad? Y obviamente la parte de las neuroimágenes, un TAC del sistema nervioso central, si hay alguna evidencia de que el paciente esté lateralizado, focalizado, o que haya sangrado, nada más que sea su debut, ¿verdad? Y que tenga alguna masa o alguna lesión ahí en nivel del sistema nervioso central, que nos haga sospechar de una lesión espacio-ocupante. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que es dirigir con respecto a la historia clínica y el examen físico que vamos encontrando, los laboratorios y el gabinete. Con respecto a la clasificación también, ¿verdad? Como lo hablaba May al principio, ellos lo definen realmente en 4 ejes, que esta parte sí nos puede ayudar tal vez a la parte del manejo posterior, tal vez no tanto en lo agudo, ¿verdad? Pero ellos lo dividen en 4 ejes. Entonces lo dividen como el eje número 1 es si tiene síntomas o no motores, ¿verdad? Entonces ahí lo dividen en esta bastantes tipos de convulsiones que puede tener el paciente, ¿verdad? El eje 2, si es algo agudo o no conocido, ¿verdad? Y si ya el paciente es conocido previo epiléptico. El eje 3 es con la correlación electroencefalográfica, y el eje 4 lo dividen por edades, o sea, si es un neonato, lactante, hasta una edad senil. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, como la hablábamos ahorita, por ejemplo, si es un paciente que es ya de previo conocido epiléptico, saber si hay buena adherencia al tratamiento, solicitar, no sé, los niveles de sus anticonvulsivantes en sangre, si ha habido historia de fiebre en los días previos, confusión, no sé, alteraciones en el estado de alerta del paciente, muy somnoliento. Y la parte de, como hablábamos ahorita, de descartar, ¿verdad? Si un paciente llega muy hipertenso o que había historias de cefaleas previas, sangrados o isquemia. De hecho, el evento el que más está involucrado con estatus epiléptico, decían que eran los eventos isquémicos, no tanto los hemorrágicos, pero bueno, también pueden causar. En la etapa de valoración del proceso de atención de enfermería, bueno, igual vamos a realizar valoración física, historial de enfermería, y vamos a tomar en cuenta también la valoración neurológica, muy importante. Bueno, como normalmente se realiza, ¿verdad? La valoración física de manera cefalocaudal, vamos a buscar si hay alguna lesión física o lesión en las mucosas, ¿verdad? Que puede suceder después de
ante una convulsión. Vamos a valorar los signos vitales y también vamos a revisar cómo está el control de esfínteres de la persona. En la entrevista o historial de enfermería, además de las preguntas que normalmente hacemos, ¿verdad? Antecedentes patológicos personales, alérgicos, quirúrgicos, vamos a tomar un poquito más de énfasis en preguntarle a la persona que acompaña al paciente, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que la persona estuvo bien, estuvo consciente? La duración, tipo de movimiento y cantidad de convulsiones que ha tenido, ¿verdad? Muy importante para saber más o menos hacia dónde podemos redirigir nuestras acciones. Con respecto a la medicación, vamos a preguntar, bueno, si es una persona que ya es conocida epiléptica, ¿verdad? ¿Cómo está la adherencia terapéutica a la medicación? Si han cambiado inclusive la presentación o el tipo de medicamento hace poco, o inclusive si ha ingresado un nuevo medicamento que también puede perjudicar la absorción de los medicamentos anticonvulsivantes y por esto también se puede desencadenar un estatus epiléptico. Muy importante preguntar si es la primera vez que esta persona presenta una convulsión o presenta esta condición en general y antecedentes de trauma. Y con respecto a la valoración neurológica, igual, la escala de Glasgow de 15 puntos, ver cómo está el reflejo pupilar, si las pupilas están puntiformes, si están anisocóricas, ¿verdad? Cómo está la respuesta verbal y cómo está la respuesta motora de la persona. En cuanto a las medidas iniciales, en nuestra sala de shock o en nuestra sala de observación, ¿verdad? Siempre saber que el paciente de emergencias debe ser manejado donde se encuentre el equipo clínico necesario y los materiales y insumos, ¿verdad? Para atender al paciente. Entonces, ya sea en nuestra sala de shock o en nuestra sala de observación. Lo que es la parte de la fase inicial, básicamente, ¿verdad? Monitorizar al paciente, signos vitales, glicemias, un electro, ir viendo la parte de la vía aérea, ¿verdad? Si ocupamos algún dispositivo, ya sea de bajo, de alto flujo de oxígeno, o si ya vamos a pensar en un paciente que haya que manejarle su vía aérea definitiva. Muy importante la glicemia, ¿verdad? Que no se nos vaya a ir un estatus epiléptico y lo que estemos tratando, más bien estemos tratando un estatus si lo que esté es un paciente en hipoglicemia o, por ejemplo, alguna emergencia como un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿verdad? Entonces estamos tratando un estatus y no hemos visto los gases del paciente, entonces esa parte también tenerla muy claro. En cuanto al examen neurológico inicial, siempre es muy importante, como lo mencionaba May, la parte del Glasgow, ¿verdad? Pupilas, cómo ingresó el paciente, si el Glasgow se ha mantenido durante el estatus o se ha ido deteriorando, ¿verdad? Todo eso nos puede ir indicando a nosotros sobre la parte de ya si se va convirtiendo en un estatus o no, ¿verdad? O si solo es una convulsión, también ir viendo la parte de si hay que defender en algún momento la vía aérea o no, o incluso un paciente, ¿verdad? Que nos hable ya con una clínica de hipertensión endocranial, ¿verdad? Que un paciente que ingresó sin anisocoria, que de un pronto otro haga una pupila, todo eso nos habla a nosotros sobre y que el paciente va empeorando. Y ya la parte de la química sanguínea y los niveles de anticonvulsivantes si el paciente ya era conocido de previo. Con respecto a los diagnósticos de enfermería, es importante, aclarar que se utilizan para tener un lenguaje universal entre profesionales de enfermería, ¿verdad? Y también para tener una base con evidencia que nos ayude también a redireccionar todas las acciones que vamos a realizar. En este caso tenemos estos 4 diagnósticos, luego de una red de razonamiento. Sin embargo, hay que recordar que los diagnósticos de enfermería son individualizados, entonces probablemente hayan otros diagnósticos que se utilicen dependiendo de la patología con la que llegue el paciente, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el riesgo de confusión aguda relacionado con disminución del nivel de conciencia, limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con la retención de secreciones, riesgo de deterioro de la función cardiovascular relacionado con el manejo ineficaz de la presión arterial o manejo ineficaz de glucosa en sangre, y riesgo de lesión relacionado con disfunción cognitiva. Con respecto al diagnóstico de riesgo de confusión aguda, vamos a tener como indicador el equilibrio electrolítico ácido-base, entonces vamos a ver sodio sérico, calcio sérico, si hay presencia de arritmia y cómo está la glucosa sérica. Con respecto a las intervenciones, puntualmente vamos a ver el manejo de la medicación, el manejo de líquidos y electrolitos y la monitorización neurológica.
Como actividades puntuales, vamos a vigilar cómo está el estado de nivel de conciencia, el tamaño, forma, simetría y reactividad de la pupila, determinar cuáles son los fármacos necesarios, que más adelante vamos a hablar de primera fase, segunda fase y demás. Si es necesario administrar líquidos, si están indicados. Si estamos en un caso de hipoglicemia, ¿verdad? Administrar glucosa de acción rápida. Y observar también cuál es la respuesta a los medicamentos para ver si estamos en presencia de un estatus epiléptico refractario, que igual más adelante lo vamos a mencionar. Para el diagnóstico de limpieza ineficaz de las vías aéreas, tenemos como NOC el estado respiratorio, entonces vamos a ver ruidos respiratorios auscultados, deterioro cognitivo y vías aéreas permeables. Como NIC vamos a tener el manejo de la vía aérea, la monitorización respiratoria y precauciones para evitar la aspiración. Actividades puntuales, vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, determinar la necesidad de aspiración, auscultando para ver si hay crépitos o roncos en las vías aéreas. Igual administrar oxígeno, como decía la doctora, ¿verdad? De bajo o alto flujo, dependiendo de las necesidades. Si es necesario, ¿verdad? Eliminar las secreciones bucales, nasales, traqueales, según corresponda. Si estamos con presencia de vómito, ¿verdad? Colocar al paciente en decúbito lateral siempre y cuando no haya una sospecha de una lesión cervical. En este caso tendría que hacerse en bloque. Y por supuesto, abrir la vía aérea mediante la técnica que ya todos conocemos, que es la elevación de la barbilla o punción mandibular. Para el riesgo de deterioro de la función cardiovascular, lo que vamos a ver son los signos vitales en general. Vamos a monitorizar los signos vitales y vamos a puntualizar los cuidados cardíacos, en este caso agudos, que presenta la persona. Actividades puntuales también, monitorizar presión arterial, ¿verdad? Bueno, todos los signos vitales que ya conocemos. Monitorizar los ruidos pulmonares, identificar las causas posibles de los cambios en los signos vitales, monitorizar el estado cardiovascular. Como bien lo mencionaba la doctora, ahora podemos encontrarnos con una elevación de la presión arterial o inclusive por el uso de benzodiazepinas, más bien podemos encontrarnos con una hipotensión, ¿verdad? Entonces es importante saber más o menos cómo está la persona para ver qué medidas vamos a realizar y observar los signos y síntomas de disminución del gasto cardíaco. Y para el diagnóstico de riesgo de lesión vamos a tener el autocontrol de las convulsiones, entonces vamos a ver cómo está la utilización de medicación según prescripción, ¿verdad? Que sería la adherencia terapéutica. Si obtiene atención médica inmediatamente o si aumenta la frecuencia de las convulsiones, ¿verdad? Hace cuánto la persona salió de su casa hacia el centro médico. Obtiene la medicación necesaria, implementa prácticas de seguridad en el entorno. Vamos a tener el manejo de las convulsiones, la prevención de caídas y el manejo ambiental de seguridad, que es muy importante, ¿verdad? Evitar que la persona vaya a tener alguna caída, inclusive en cubículo de observación o en la sala de shock. Igual, como pueden ver, en casi que en todos los diagnósticos es súper importante el manejo de la vía aérea, canalizar una vía periférica según corresponda. En este caso se recomienda canalizar, ojalá, 2 vías, una para los medicamentos y otra por si se necesita colocar algún tipo de solución, etc. Sin embargo, si no se logra canalizar una vía periférica, es importante mencionar que algunos benzodiazepinas, como el midazolam, se puede colocar inclusive intramuscular, ¿verdad? O intranasal inclusive, y si no, pues también un acceso intraóseo, pero no debemos de retrasar la medicación si no hemos logrado canalizar una vía periférica. Comprobar el estado neurológico, vigilar la dirección de la cabeza y los ojos durante la crisis convulsiva. Esto nos va a ayudar a identificar también como en qué área del cerebro puede haber alguna lesión. Administrar la medicación prescrita, controlar los niveles de fármaco antiepiléptico si fuera el caso, ¿verdad? Si esta es una de las causas por la cual está la persona en estatus epiléptico, y comprobar la duración y características del periodo posictal. Ok, entonces en cuanto a la parte farmacológica del estatus, saber o tener claro, ¿verdad? Que los fármacos de primera línea son las benzodiazepinas. Entonces, por acá tenemos, están los que están comprobados o los que tienen más estudios, ¿verdad? Están como primera línea el midazolam, el lorazepam, el diazi y la clona. Realmente aquí es muy, muy importante que hablamos May y yo
que el midazolam es el medicamento que realmente se puede administrar por cualquier vía, básicamente vía oral, intranasal, intravenosa, vía rectal. Entonces es el medicamento que deberíamos tener todos, ¿verdad?, en nuestra sala de shock y saberlo administrar, utilizar, ¿verdad? Porque no se justifica que un paciente que está en nuestra sala y que esté convulsionando, no le administremos un midazolam o alguna benzodiazepina por falta de una vía intravenosa, ¿verdad? Que digamos, no se puede parar el estatus o la convulsión porque no tenemos una vía intravenosa, sabiendo que hay otras vías de administración. Y los otros medicamentos que también se utilizan en la primera línea, está la fenitoína. Aquí están las dosis y nosotros realmente luego, si ustedes quieren, podríamos pasarlos, porque sería como un poquillo engorroso ponerse a mencionar cada dosis, pero la fenitoína, ¿verdad? Muy importante con ella saber que la dosis es, realmente en niños y en adultos es muy similar, ¿verdad? Que es 20 miligramos por kilo, y saber que no debería pasarse más de 50 miligramos por minuto, ¿verdad? Entonces esa parte es importante. También está el fenobarbital, el ácido valproico, la levetiracetam y la lacosamida. Luego, en la parte de la segunda fase, ya aquí obviamente vamos a ir viendo que el paciente, si no respondió a la primera línea o al gol estándar, ¿verdad?, que son las benzodiazepinas, ya tenemos que ir pensando que es un estatus refractario. Entonces, si no se ha logrado controlar las convulsiones, aquí vamos de nuevo, la fenitoína, el ácido valproico, ¿verdad?, los que ya habíamos mencionado. Y en una tercera fase, si no se controla con la primera y la segunda línea, ir pensando en los anestésicos, que ya los vamos a mencionar. Esta es una imagen muy similar, la pusimos porque realmente tiene esta parte, bueno, aquí donde dice si no hay acceso venoso, logro poner la flechilla. Si no hay acceso venoso, lo que ellos dicen es que el midazolam 10 miligramos intramuscular, el midazolam 10 miligramos bucal, el diazepam 10 miligramos rectal. Entonces, digamos, sí hay como varias vías de administración para que no justifiquemos o no vayamos a poner en riesgo la vida, ¿verdad?, o el pronóstico de un paciente por ausencia de una vía intravenosa. La fase 2, los mismos medicamentos que ya habíamos mencionado. Este cuadrito lo pusimos nada más como porque más adelante hay como un cuadro comparativo entre los niveles de evidencia de cada medicamento, ¿verdad? Saber que realmente el nivel A, B y C, todos son medicamentos que son efectivos, la diferencia está como en el tipo de estudio que se hizo en cada uno. Entonces el nivel A es una evidencia de múltiples estudios aleatorizados, el nivel B es igualmente, digamos, es efectivo, pero el nivel de evidencia está limitado a un estudio aleatorizado o varios no aleatorizados, y el nivel C realmente son como opiniones de expertos o casos retrospectivos. Entonces, ya para ir entrando sobre la parte del estatus refractario o superrefractario, como dato importante y nada despreciable, saber que el estatus refractario está presente en 40% de los casos que no responden a los medicamentos de primera y segunda línea, ¿verdad? Entonces, es un porcentaje que realmente es bastante alto, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando tenemos un paciente, nos enfrentamos a una convulsión o estatus que no responden a los medicamentos ya mencionados, debemos ir cuestionándonos el por qué, ¿verdad? Y los diagnósticos diferenciales que nos pueden estar haciendo que este paciente sea de difícil manejo. Entonces, las causas más frecuentes en estos pacientes están las etiologías tumorales, ¿verdad? Masa, llámese abscesos, alguna lesión en espacio ocupante, ¿verdad?, que haga que el paciente no responda a la terapia que le estamos dando. Causas inflamatorias, infecciosas y autoinmunes. También está el refractario, ¿verdad?, que lo que dicen del estatus superrefractario, perdón, es que usualmente está relacionado con lesiones estructurales a nivel del sistema, digamos, del cerebro como tal, no tanto como, como el refractario, ¿verdad?, que decía que podía ser como tumorales, inflamatorias, infecciosas. El suprarrefractario es muy del sistema, ¿cómo le digo?, estructural, pues, del cerebro. Luego, el manejo farmacológico de estos dos ya serían la fase 3 y la fase 4. Aquí ya hablábamos de la parte de los anestésicos, ¿verdad? Entonces, si el paciente ya no respondió con las dos primeras líneas, entonces nos hablan sobre el propofol, ¿verdad? 2 miligramos por kilo. También aquí viene la parte de las infusiones.
El midazolam también forma parte de la tercera línea, ¿verdad? El tiopental, también la ketamina. Y aquí es muy importante, digamos, ya ahorita lo vamos a hablar bien en la parte de los tiempos y eso, pero recomiendan que si estamos ante un paciente, ¿verdad? Que ya hicimos todo el estudio clínico y los diagnósticos diferenciales, si estamos sospechando o ya hay evidencia que estamos enfrente de algún paciente con una encefalitis, los esteroides podrían estar recomendados como alternativa, ¿verdad? Pero nunca van a sustituir ya los tratamientos de base que están bien evidenciados. Luego, hubo un estudio publicado realmente donde comparan estos 4 medicamentos que son básicamente de segunda línea, ¿verdad? Todos son de evidencia C y realmente el ácido valproico realmente por muy poquito, era un 2%, es el más eficaz en cuanto a los estatus epilépticos refractarios para detener las crisis, ¿verdad? Decía que comparado al fenobarbital, por ejemplo, de un 74 a un 76%. Entonces, en los pacientes que ya fallamos con las benzodiazepinas, si ya nos vamos a tirar o pensar que estamos ante un paciente refractario, pensar en el ácido valproico como una de las primeras o lo más efectivos para detener el estatus. Y aquí es donde está el cuadrito que le mencionábamos ahorita. Por ejemplo, mencionan el lorazepam, que es el de los más exitosos, ¿verdad? 65%, y mencionan sobre la parte de las reacciones adversas. La reacción adversa más frecuente, la hipotensión, ¿verdad? Un 28% de los pacientes. Luego tenemos los tratamientos para el estatus epiléptico y el tratamiento para el estatus epiléptico refractario. Y igual el lorazepam tiene el lorazepam y el midazolam, una clase 1 nivel A. Y en los refractarios el midazolam, propofol, tiopental, ¿verdad? 2A y 2B. Pero el midazolam en ambos casos son los de primera línea o primera elección. Con respecto a la evaluación de las acciones que estamos realizando en enfermería, es importante saber cómo está la persona, digamos, evaluar la puntuación inicial y la puntuación post-intervención para ver qué tan eficaces han sido nuestras intervenciones o si hay que realizar otras o inclusive cambiarlas por completo, ¿verdad? En este caso, para el resultado de equilibrio electrolítico y ácido-base, vamos a utilizar la escala 2, que es grado de desviación de una norma estándar o establecido, que va del 1 al 5. Un punto sería una desviación grave y 5 puntos sería sin desviación, que es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a evaluar es el sodio, el calcio y la glucosa sérica. En el caso de la presencia o no de arritmias, vamos a utilizar la escala 14, que es el grado de un estado de respuesta negativa o adversa, igual, puntaje del 1 al 5. Y para el resultado de estado respiratorio, igual, utilizamos la escala 2, que fue la que utilizamos anteriormente, para ver cómo están los ruidos respiratorios auscultados y para ver cómo está la permeabilidad de las vías aéreas. En el caso del estado respiratorio también, para el deterioro cognitivo utilizamos la escala 14 según lo que nos dice la literatura para el grado de un estado o respuesta negativo o adverso y de la misma manera vamos a poner el puntaje del 1 al 5. Para los signos vitales se utiliza la misma escala anterior, vamos a ver qué tan alejado o qué tan sin desviación se encuentra cada signo vital después de nuestras intervenciones. Y en el caso del autocontrol de las convulsiones, se habla de la escala 13, que nos habla acerca de la frecuencia de aclarar por informe o conducta si está demostrado o nunca demostrado, por ejemplo, la utilización de medicación según prescripción, si obtiene atención médica inmediata, si obtiene medicación necesaria y si implementa prácticas de seguridad en el entorno. Lo importante de la evaluación, como lo mencionaba antes, ¿verdad? Es saber también cómo redirigir después, digamos, para las complicaciones que vamos a ver después como del momento STAT, por decirlo así, de la observación y qué es lo que tenemos que cuidar después de la persona, ¿verdad? Quisimos agregar también una parte de educación para el hogar. Si bien es cierto,
En urgencias probablemente no nos dé tiempo de hablar de esto con la persona, siempre podemos utilizar la aplicación de Crames on Demand y mandarlo por correo o informar al paciente de alguna u otra forma cuáles serían los primeros auxilios durante una convulsión, principalmente porque después de un estatus epiléptico puede ser que sea un poquito, o sea, que la persona lo vuelva a pasar o le vuelva a pasar un estatus epiléptico y que sepa cuáles son las medidas de alerta, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cuatro pasos, que sería como lo principal. Y en el cuarto paso, que es cuando llamar al 911 o acudir a un centro médico, también vienen como las características específicas, ¿verdad? Que sería lo que ya hablábamos antes, ¿verdad? Una convulsión que dure más de 5 minutos o que dure más de lo habitual, si la persona está teniendo dificultad para respirar, si es un niño que ha tenido una fiebre mayor a 38 grados, si se ven algunos síntomas nuevos, ¿verdad? Y también la importancia de la adherencia terapéutica y saber qué tratamientos está tomando para las personas que ya tienen antecedentes de epilepsia, porque es súper importante esa información a la hora de acudir a un centro médico para nosotros hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Inclusive esta aplicación tiene hasta videos interactivos, ¿verdad? Para que las personas puedan comprender mejor qué es lo que les está pasando y por qué es importante tomarse los medicamentos. En cuanto al pronóstico, ya para ir terminando, es muy importante, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, si usted no sospecha que puede estar ante un estatus, ¿verdad? Realmente el pronóstico puede ir desde algo muy bueno o como un paciente que salga de la UCI o donde lo internemos a muy funcional, o que salga con algún tipo de limitación, ¿verdad? Para llevar una vida como la llevaba de previo o hasta la muerte, ¿verdad? Saber que entre las complicaciones más frecuentes que puede tener un paciente, puede ser que no fuera conocido epiléptico y que salga ya siendo una persona ya con tratamiento, ¿verdad? Que pueda volver a recurrir sus convulsiones, su estatus, puede salir teniendo alguna limitación neurológica, ¿verdad? Algún déficit neurológico. Durante el internamiento, ¿verdad? Las posibilidades o las complicaciones que puede tener asociadas a una intubación prolongada, como alguna neumonía adquirida o asociada al ventilador, puede tener arritmias, bueno, todo lo que conlleva el estar internado, ¿verdad? O el estar pegado a un venti por tiempo prolongado. Entonces, ya como el pronóstico, como lo decíamos ahorita, si tuvimos la malicia o si tuvimos el expertise y pudimos ser, acertados cuando el paciente llega y tratarlo de manera adecuada y que el paciente no responda a las primeras, segunda líneas de tratamiento, podríamos tener un paciente con un pronóstico que vuelva a su estado basal desde hasta un 51%. Y hablan de que de un 3 a un 33% de pacientes podrían ir desde alguna limitación funcional hasta la muerte, ¿verdad? Si ya no fuimos asertivos o si se nos convirtió en algún estatus epiléptico refractario o superrefractario. Entonces, realmente la mortalidad sí está bastante alta, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de reconocer, de enfatizar, ¿verdad? Si estamos ante la sospecha, siempre fallar a favor del paciente, ¿verdad? O sea, no irnos a poner un paciente ahí en observación y dejarlo sin estarlo vigilando, ya como todos los cuidados que mencionaba May, ¿verdad? Y no darle ¿cómo se puede decir? No sé, fallar a favor de ellos siempre, porque no puede ser que un paciente que sea completamente funcional y que debute con un estatus epiléptico salga de un hospital con alguna limitación o algún déficit neurológico por nosotros no haber sospechado o por haberlo dejado en una camilla de observación tanto tiempo sin informar que el paciente deterioró, que hizo una pupila, que hizo algún déficit o que volvió a convulsionar, ¿verdad? Y que no le estemos dando el tratamiento adecuado. Realmente eso es lo que le teníamos preparado. Aquí están las referencias, fueron algunos artículos que nos leímos. No sé, ahora sí, si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Verá que ya está para aquellos.
¿Será que no nos... Bueno, agradecerles a las dos por la exposición y abrimos un periodo de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano en este momento o algún comentario. Si no, yo siempre tengo preguntas y comentarios. Cosas importantes, revisando un poquito la teoría, importante el por qué hablamos de estatus epiléptico por encima de 5 minutos. ¿Cómo? ¿Por qué? Es una pregunta. Oh. Ok. Sí, o tal vez comentario, porque se ha visto que después de 5 minutos hay un fallo, ya se dio un fallo de los mecanismos GABA para revertir, digamos, la convulsión o autorregularse, y es más probable que el paciente llegue a una convulsión de más de 30 minutos o de estatus convulsivo, ¿verdad? Que ya después de 30 minutos es más probable que el paciente tenga una injuria neurológica o un daño neurológico. Eso como un punto muy importante. Sin embargo, escuchando ayer hay un podcast por ahí, decía uno de los doctores que se ha visto que, que una convulsión de más de 120 segundos es altamente probable que el paciente siga convulsionando. O sea, ya cuando vamos por 2 minutos es muy probable que el paciente continúe convulsionando. Tal vez no sé si ustedes tienen alguna recomendación de cómo ordenarnos en el momento de estar abordando al paciente en el estatus convulsivo, o sea, cómo ir priorizando la atención del paciente en estatus convulsivo. Ok. Realmente, ¿verdad? Un paciente que llega convulsionando, pues obviamente lo primordial, ¿verdad? La sospecha clínica, como lo hablábamos al inicio, ¿verdad? O sea, la historia clínica, si lo abordamos en una sala de shock, pues y la persona que se pone a la cabeza, no sé, mandar a algún compañero o colega, ¿verdad? A ir recolectando información por parte del familiar que lo trae. La parte como hablamos todo paciente en sala de shock, ¿verdad? El ABCDE, ir viendo la vía aérea, si protege o no su vía aérea, saturación, ver si ocupa algún dispositivo de alto o bajo flujo, monitorizarlo, signos vitales, ¿verdad? La glicemia es elemental. En cuanto a la parte farmacológica, que es vital, ¿verdad? Saber que son 4 líneas, sospechar cuando estamos enfrente de un refractario o superrefractario, que ya serían después de 24 horas, ¿verdad? El superrefractario, los fármacos son las benzodiazepinas, la primera línea. El MIDA, hay que recordarlo, que el midazolam es el medicamento que podemos dar por cualquier vía casi, ¿verdad? Como lo mencionábamos ahorita, intranasal, oral, intravenosa, o sea, rectal, el diace también. Entonces, no se justifica, ¿verdad? Como hablamos ahorita, que un paciente lo tengamos ahí convulsionando porque no le podemos poner una vía periférica. Tal vez es importante saber, bueno, por lo menos las sedes, en qué momento se tiene que hacer un traslado a un centro médico, ¿verdad? En el manejo de un estatus epiléptico, no vamos a esperar a que pasen las 24 horas para ver si es un estado suprarrefractario, ¿verdad? Podemos inclusive estar comentando el caso antes para que la persona no tenga un deterioro cognitivo importante. Sí, por ejemplo, acá no tenemos todavía para un electroencefalograma, entonces con la sospecha, ¿verdad? Ir comentando con las sedes centrales para ir determinando el diagnóstico del paciente, pero siempre, ¿verdad? Ya ir de la mano con la parte farmacológica y como se aborda toda sala de shock, ¿verdad? Valga la redundancia, un orden ahí de la ABCDE. Vía aérea, monitoreo, colocación de vía periférica, si hay que poner oxígeno, ¿verdad? Y pues, obviamente administración de medicamentos como el primordial, los primeros 5 minutos, y después ya ahí empezar a hacer como el diagnóstico diferencial o la valoración más específica, como lo decía la doctora. Sí, de hecho, realmente una parte interesante que leíamos por ahí que decía, o no sé si alguno quiere tirarse, ¿cuál es el objetivo principal en el tratamiento del estatus epiléptico?
uno se comenzaría a preguntar, uy, ¿cuál fármaco? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Digamos, el objetivo principal es detener lo más tempranamente posible, ¿verdad? La convulsión, porque ya hay evidencia que después, bueno, ahorita Feli mencionó 120 segundos, ¿verdad? Mucho más rápido, pero ya después de 30 minutos de un cerebro que está expuesto a hipoxia, ¿verdad? Ya es un paciente que está muy altamente predispuesto a alguna a estar secuelado, ¿verdad? O lo que lo exponemos a estar en una UCI pegado al 20 ahí, ¿verdad? Por varios días y lo exponemos no solamente a lo que vino, por lo que vino, ¿verdad? Sino a infección de sistema respiratorio y todo lo que se expone ya a un paciente que está hospitalizado. ¿Qué dice aquí? Una respuesta fisiológica mencionaron arritmias en el electro, se debe resolver según el ritmo o resolviendo el estatus, el ritmo cambia su estado basal. Ahí están haciendo una pregunta, Feli, pero... Sí, estoy un poquito pegado con el Teams, entonces no sé si ustedes pueden leerla y responder. Ok. Dice, en la respuesta fisiológica mencionaron arritmias en el electro. Se pueden resolver según el ritmo o resolviendo el estatus, el ritmo cambia su estado basal o sinusal. Me imagino que quería. Sí, realmente no hablan como de alguna arritmia en específico, ¿verdad? Más bien yo creo que se refiere digamos, a la liberación de catecolaminas por estimulación de las glándulas suprarrenales. Podemos tener un paciente taquicárdico, ¿verdad? Se supone no, digamos, uno debería esperar que al resolver el estatus epiléptico el paciente vuelva o revierta todos los cambios fisiológicos esperables en el estatus. De no resolverse es ahí donde uno comienza a cuestionarse si realmente estamos ante un estatus o no, ¿verdad? O sea, no vaya a ser que el paciente, no sé, convulsionara porque hizo, no sé, un infarto o porque estaba en una FA y embolizó. O sea, toda esa parte se la debe ir cuestionando uno si al ir tratando la convulsión el paciente va revirtiendo o no las cosas que deberían de haber cambiado con el tratamiento que está ya bien determinado para el estatus. No sé si queda clara la pregunta. Sí, de hecho, tenían la mano levantada los compañeros de laboratorio de San Carlos. No sé si era para visualizar la pregunta o tenían alguna otra pregunta adicional. Ok, era por la pregunta. Sí, tal vez para aclarar lo que decías ahora de los 120 segundos que mencioné yo, o sea, que por encima de 120 segundos es altamente probable que el paciente continúe convulsionando, pero sí tener claro que por más de 30 minutos ya hay injuria neurológica. Digamos, aspectos para mí claves, que son mensajes que nos tienen que quedar. El tema de la vía aérea es súper importante en el paciente en estatus convulsivo, ¿verdad? Estar preparado por una intubación en cualquier momento va a ser crucial, que es una vía fisiológicamente difícil, una vía aérea fisiológicamente difícil. Entonces, estar preparado, eh, tener muy pendiente o muy presente que ese paciente es un paciente al que ya se le han administrado varias dosis de benzodiazepinas y que por lo tanto es un paciente con el que podríamos tener una depresión respiratoria, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante el monitorear la función respiratoria. Eh, la evaluación del estado cardiovascular, ¿verdad? Lo que mencionaba la doc también, de identificar y corregir causas lo más tempranamente posible, pues si es un paciente que está hipoglicémico, corregir la hipoglicemia, si es un paciente que está hipóxico, pues tratar de corregir la hipoxia. Lo mismo se mencionan el uso de algunos otros medicamentos, por ejemplo, en los alcohólicos, el uso de la tiamina, el uso de piridoxina, que por ahí lo vi también. Y de parte de nosotros también la protección del paciente una vez que finaliza el estatus convulsivo, sobre todo pensando que el paciente podría volver a convulsionar, entonces tener eso muy presente.
hablamos de las crisis generalizadas, ¿verdad? Las crisis focales, por todo lo que estuve leyendo, son un poquito más retadoras y las definiciones son un poquito diferentes, ¿verdad? Es casi que otro tema, pero igual se dan estatus convulsivos de crisis focales, incluso de crisis de ausencia. Convulsivos. Exactamente. Después, dentro de la parte de los medicamentos, muy importante, ¿verdad? Si vamos a administrar, por ejemplo, la fenitoína, el tema de lo que podríamos causar en un paciente si no estamos seguros de que esa vía está bien colocada, ¿verdad? Recordar que la extravasación de la fenitoína puede llevar a una necrosis tisular. Sí, El tiempo también al que se administra la fenitoína, digamos. No más de Que no- 50 miligramos por minuto mencionaron ustedes, ¿verdad? realmente, digamos, la parte de la extravasación de la fenitoína, aunque no es algo que se haya presentado mucho, ahí estuvimos leyendo lo del síndrome del guante púrpura, es lo que menciona. Realmente yo nunca lo he visto, yo no sé si alguno lo ha visto. Eh, realmente ni El siquiera. problema de eso, Ya está Ajá, el el doctor problema de, Arriaga por acá. perdón, que es que ahorita. se me fue se me fue la batería y estaba solo con el celular, entonces ha sido toda una carrera. El problema con la fenitoína, tanto en el volumen de infusión como en la extravasación, no es la difenilidantoína, es realmente el diluyente, que es base alcohol. Entonces, eso lleva a que sea ritmogénico y que, lógicamente, a nivel tisular sea totalmente lesión tisular y una necrosis tisular. Recordar que así como es arritmogénico la fenitoína y estaba para Lidia, ya que se mete en estos temas escabrosos, así como la fenitoína es arritmogénico, también es antiarrítmico en una sola circunstancia. Ajá. ¿Cuándo utiliza usted con la fenitoína como antiarrítmico? Uy, hubo unas historias de cuerdas vocales aquí, solo soy yo. Ajá. No sé, yo sé que es un antiarrítmico clase 1B, pero Pero no sé ¿para en cuándo? cuál. Solo para... Realmente tiene indicación todavía Ujú. de la intoxicación por digitales. Recuerde que los Por digital. digitálicos los digitálicos dan trastornos lentos auriculares y trastornos rápidos ventriculares. Y en esa situación usted puede utilizar fenitoína como un antiarrítmico 1B, pero generalmente es arritmogénico. Ujú. Y es por eso, es por el diluyente. Aprovechando que está el doctor Saldarriaga, Ajá. esos puntos clave que él nos pueda dar, ¿verdad? En el manejo del paciente con estatus convulsivo, que nos queden a todos como esos mensajes clave o esas acciones puntuales en las que podemos estar todos preparados para en el momento en que tenemos un paciente con un estatus convulsivo. Como bien lo decía Felipe, voy a empezar por lo último y a resaltar una cosa que él resaltó bastante, el estatus convulsivo. Hay estatus convulsivo motor y estatus convulsivo no motor. Y en el estatus convulsivo motor hay estatus convulsivo motor generalizado y estado convulsivo motor focalizado. Bien lo dijo Felipe. Que los medicamentos para el estatus convulsivo para nosotros son muy fáciles porque pocos tenemos, digámoslo de esa manera, pero que no debería ser así. Nosotros deberíamos utilizar medicamentos dependiendo el estatus convulsivo que toma el paciente. Una situación muy común que nosotros vemos, o que está en nosotros no, que está en la literatura descrita en el estatus convulsivo motor, es no tomar los medicamentos, ay Dios, la transgresión del tratamiento. Y esto para todos acá los chicos, la transgresión del tratamiento. Si yo voy a ver un paciente, este paciente toma valproato y toma, no sé, cualquier otro medicamento. El paciente viene sin, porque transgredió el tratamiento, hace un periodo convulsivo motor y luego hace un estatus convulsivo motor. Ese paciente, yo le debería dar Epamin. La respuesta es lo correcto, dele valproato endovenoso. ¿Por qué? Porque sabemos que el tratamiento es el que lo tenía bien. Pero convulsionó por transgredir medicamento. Entonces, siempre la línea actual es si el paciente está y transgredió tratamiento y yo tengo ese tratamiento endovenoso, debo continuar. Y si yo transgredí el tratamiento hace 2 o 3 días, no lo tomo, no vayan, y también lo dice la literatura, no utilicen la dosis menor, utilicen la dosis máxima posible para el paciente.
porque yo necesito volverla a impregnar. Entonces, nosotros tenemos valproato endovenoso, sí, valproato endovenoso hay. Entonces pongo valproato, no, que el paciente tomaba alguno de los que no tenemos. Ok, nos vamos para la difenilantoína. Utilizar gases anestésicos, utilizar incluso ketamina, que hay algunas corrientes, utilizar fenobarbital, barbitúricos, no digamos fenobarbital, barbitúricos. Va a depender, vuelvo a decir, del estatus del paciente y de lo que tomaba el paciente. Y también ver, ojo con esto, jóvenes, que hay que ver la interacción medicamentosa y cómo lo que les decía, ver si el paciente tiene afección cardiovascular o no. Y todo esto debe estar monitorizado, porque recordemos que todos los anticonvulsivantes son depresores miocárdicos y son proarrítmicos. Todos, unos a mayor medida, otros a menor medida. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. Recordar que muchos estudios, desde la fase inicial, muchos estudios, están diseñados en el tratamiento de la crisis convulsiva con benzodiazepinas. Me salté esa parte, pero la obvié porque creo que ya hablaron, el medicamento de primera línea. Pero la benzodiazepina, para que ni siquiera se estresen en la vida que se agotó el diazepam, la benzodiazepina en el momento de elección para manejar agudamente las crisis convulsivas es el midazolam. Y recuerden también otra cosa, los estudios en los últimos 2 años están diseñados con midazolam intramuscular. ¿Cómo que así? Y es que no lo puedo poner endovenoso. Si ya mi personal de enfermería, ojo con esto, jóvenes, que les voy a decir, si ya mi personal de enfermería canuló la vía, claro que mejor ruta es endovenoso. Si no la canuló y el paciente, ojo con lo que voy a decir, está en estatus motor, intervéngalo con la vía intramuscular y no me someta al personal a accidentes con agujas poniendo una vía en un estatus motor. De hecho, los estudios de midazolam intramuscular fueron diseñados en Estados Unidos para el personal prehospitalario, para que no accediera endovías, dado la gran cantidad de accidentes que tenían tomando vías en esos pacientes. Entonces, si el estatus motor es posible, yo movilizar la mano con un compañero y ponerla perfecto, es lo mejor. Si no accedemos bien intramuscular, los estudios están. Sí, también tenemos que ver esa parte de protección del personal y los estudios están. Entonces, la primera línea, si no tengo vía midazolam intramuscular, si tengo vía, accédela. Tenga acceso y vea que muchos de las guías internacionales asumen que usted no tiene vía. Guías internacionales del paciente hospitalario asumen que usted no tiene vía y en las guías dicen la midazolam intramuscular. Vea qué interesante. Pero es porque están asumiendo que no tienen la vía. ¿Por qué? Por lo complejo y por la protección que se está dando al personal. Entonces, quería dejar esa parte. Accedo a eso, aumento dosis y si, bueno, si no logro con las benzodiazepinas, escalo a los otros medicamentos, como ya lo habían visto, pero quería hacer ese comentario. Una última cosa, esto es para los chicos de enfermería. Si recibimos un paciente en el triage que que en este momento no viene convulsionando, tal vez, pero tiene una historia de que ha convulsionado varias veces durante el día, muy importante contemplar que ese paciente puede volver a convulsionar en cualquier momento. Entonces, no lo vayamos a dejar afuera por nada del mundo, por favor. Ese es un paciente que hay que darle prioridad. Entonces, es nada más un mensaje final que se me quedaba por ahí. Agradecerles a ustedes, ¿verdad? El empeño que le pusieron a la presentación. Recordarles a los que están conectados que esto queda en el chat, en el canal de YouTube, por si lo quieren repasar. Y pues si nadie más tiene alguna pregunta, nuevamente muchísimas gracias por tomar el tiempo hoy para conectarse. Gracias. Muchas Buenas noches, gracias. muchas gracias por haberme quedado tarde. Gracias, Doc. No. El día de hoy